¿Dónde está proyecto? Ah, ya. Como introducción tenemos que tener en cuenta que el aparato, lo que es respiratorio, se va a dividir en vía alta y vía baja. Dentro del aparato respiratorio vamos a tener como vía alta o superior, como lo describe en el libro, la que es la parte de la cavidad nasal, la faringe, lo que es la laringe. Y a partir de la vía respiratoria baja va a ser a partir de la tráquea para abajo, donde va a estar incluida lo que son los bronquios, los alveolos, los pulmones mismos y a la vez los propios. La tráquea se va a ir dividiendo y ramificando, como ustedes saben. A partir de la tráquea se va a ir ramificando en dos bronquios principales. En el lado derecho vamos a tener en tres divisiones o bronquios segmentales y en el lado izquierdo se va a dividir en dos y así sucesivamente hasta llegar a los alveolos. Y más adelante vamos a ir explicando cada función de cada parte del aparato respiratorio, pero como en general, para que ustedes comprendan todo esto, tienen que dividirlo así y ser esquemáticos para ver en qué segmento. Por ejemplo, la patología respiratoria, si un niño se traga una moneda, ¿dónde va a estar obstruida? ¿La vía aérea alta o la vía aérea baja? Alta. El problema va a ser acá, entonces vamos a tener que hacer en nosotros alguna maniobra, que es, por ejemplo, la más común hacer, la maniobra, si es inmediata, la maniobra de Hendrix para poder hacer la arcada y poder que expulse, o si no, directamente con una sonda extraer, ¿verdad? Son varias maniobras que podemos usar, pero es importante que ustedes tengan en mente esta división. ¿Ya? Siguiente, por favor. Para poder iniciar embriológicamente, ustedes tienen que conocer lo que son las capas germinativas. Dentro de ellas está el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿verdad? Para saber el desarrollo del sistema respiratorio, tienen que ver el origen endodérmico, qué estructuras va a dar, y lo que es el origen mesodérmico, qué estructuras va a dar. Dentro del origen endodérmico va a estar la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Como vemos acá en la imagen, la parte media vamos a tener todas estas estructuras. Sin embargo, el mesodermo más va a estar constituida por el cartílago, de lo que es la tráquea, parte del músculo que va a ir revistiendo la pared posterior de la tráquea y lo que es el sistema conectivo. También el sistema que va a inervar va a estar gracias al nervio vago, todo ese sistema. Siguiente. Para empezar, todos tenemos que tener en cuenta a partir de qué edad se va a iniciar la formación del sistema respiratorio. Y está a partir de la cuarta semana de gestación o cuarta semana del desarrollo embrionario. Entonces, a partir de esta semana ya se va a iniciar la formación o el desarrollo del sistema nervioso, perdón, del sistema respiratorio, iniciando con la formación de los esbozos pulmonares, como vemos en la imagen. El principal inicio, se podría decir, el punto de partida de donde va a ir formándose lo que es los esbozos pulmonares va a ser a partir del intestino anterior. Va a haber un repliegue que gracias a eso, al factor de transcripción TDX4, se va a ir desarrollando esta formación en la parte anterior del intestino. Si ven esa parte celestita, va a ser el primer divertículo respiratorio o yema pulmonar, también llamado primorio respiratorio. Y esto se va a deber especialmente al factor de transcripción TBX4. ¿Qué pasa si hay alguna alteración? Han leído en el texto, van a leer lo que es el ácido retinoico o la vitamina B. Si hay alguna alteración o alguna exposición a esta puede ir alterándose y no se puede formar este desarrollo. Y existen varias también alteraciones o malformaciones que vamos a ver más adelante, que van a ser las causas por la cual no se van a ir desarrollando parte del sistema respiratorio. Entonces, para que pueda ser un buen inicio para la formación, tiene que estar presente el factor de transcripción TBX4 y lo que van a ver allá, bueno, las imágenes que vemos acá son cortes. Si vamos a ver una sección sagital, que vemos en esta parte de allá, es un embriocito de 3 a 4 semanas. Lo importante de esto es la parte anterior del intestino.
donde se va a ir desarrollando ese primordio. Y más abajo, si ven, ya se va a ir formando parte de lo que son los futuros, como en este caso, la parte de lo que es ¿qué se llama? La laringe, la faringe, entonces todo esto vamos a ir viendo los arcos faringios, ¿no ven? Cuando ustedes han visto en el desarrollo de lo que es la cara, el desarrollo de lo que es del segmento bucofaringio, en ese segmento igual ustedes han debido ver lo que son los segmentos de los arcos faringios. En esta parte es igual importante, cuando vamos a ver la región de la formación de la laringe, ahí van a ver qué importante es cada uno de estos segmentos, porque vamos a ver desde el primer arco faringio hasta el cuarto arco faringio, estos se van a ir desarrollando y van a promover la formación también de lo que es la laringe. Siguiente. Ya. Cuando en la cuarta semana se va a ir desarrollando ese divertículo, no se va a quedar así, va a ir progresando. Y a medida que va pasando lo que es las semanas de gestación, también se van a ir desarrollando. Y ese primordio pulmonar o esposo se va a ir convirtiendo, se va a dividir en dos partes, gracias a las traqueosofágicas. La parte anterior o la parte ventral va a estar constituida por la tráquea y la parte posterior, que es el esófago. Como ven en la flechita roja, toda la parte posterior va a ser el esófago. Y va a haber un tabique que los va a dividir entre el esófago y lo que es la tráquea, que sería el tabique traqueoesofágico. Es importante que conozcan que estas dos tienen que estar separadas, ya que si existe una comunicación entre ambas, como ven en esta parte, todavía ven una parte de la tráquea que está como una hendidura con el esófago, que es la parte posterior. Entonces, si hay esa comunicación, hay una malformación. Dentro de esa malformación se llaman lo que son las fístulas traqueoesofágicas. Estas fístulas traqueoesofágicas, por ejemplo, si nosotros vemos que hay una fístula traqueoesofágica, ¿cómo nos damos cuenta durante la formación o en el periodo fetal? Vamos a ver un polidramio, no va a haber esa deglución adecuada y el líquido se va a ir formando en demasía y eso va a expresar en la ecografía de una gestante un polidramio. O si no, cuando el feto va a nacer, va a haber una regurgitación. Cuando va a ser el momento de la succión, en ese momento el bebé va a tener esa regurgitación y puede ir vomitando su propia leche. ¿Ya? Siguiente. Voy a ir explicando igual más adelante. Entonces, también, como hace un momento decía, tenemos que tener en cuenta lo que es la formación de la parte interna y de la parte externa. Como ya les había dicho, la parte interna va a estar también constituida por lo que son los epitelios y la parte muscular que va a ir rodeando también aparte de lo que es la tráquea. Entonces vamos a ver, igual acá nuevamente mostramos el origen endodérmico y el origen del mesodermo esplánico, que va a estar constituido sobre todo por las partes de la tráquea, los pulmones, el tejido conectivo y el tejido cartilaginoso. Sin embargo, la parte interna tienen que tener en cuenta el revestimiento que ésta va a llegar a tener. ¿No? Los arcos es importante que ustedes vean esa parte del orificio laringio. Si vemos bien, como hace un momento les decía, los arcos faringios por la parte de atrás van a estar divididas así como una envoltura. Y esas van a ver los 1, 2, 3, 4, 5 al sexto arco faringio, que esta a la vez se va a desarrollar y van a formar como unos tubos para que vayan formando directamente lo que es la laringe. Siguiente, por favor. Esta parte de acá es importante que ustedes vean desde el cuarto al sexto arco faringio se van informando como unos esposos y van a formar lo que es parte de la laringe. Al momento de ustedes, cuando hagan una intubación, se ve clarito en ese momento cuando van a hacer ya, cuando estén en el tercero, cuarto, van a ir ver procedimientos donde van a llegar a ver cómo vamos a visualizar lo que es la vía aérea superior y en ese momento van a ver también parte de lo que es esta parte anterior y posterior, va a ver la faringe, van a ver la laringe y antes de introducir van a ver la epiglotis y eso es también otro punto que vamos a tomar más adelante. Pero en un corte transversal vamos a ver que esa
constituido por los músculos y también por los cartílagos, las partes laterales. Recuerden también su origen embrionario. Como ya les decía, si nosotros estamos viendo desde aquí arriba hacia abajo, vamos a poder observar directamente. Si hacemos la abertura bucal de la persona, vamos a ver primero lo que vamos a ver, esa partecita de ahí arriba, que es la epiglotis, y vamos a ir viendo todas esas estructuras que van a ir formando como un tubo. ¿Para qué? Para que puedan llevar el oxígeno adecuado hacia los pulmones. Y eso ya se ve en la vida adulta. Sin embargo, en aquel que es todavía embrión o después, posteriormente, va a desarrollar lo que es en la etapa fetal, todavía no vamos a ver todas esas estructuras en formación. Sin embargo, ese tubo de conexión del ambiente externo al interno para que lleve el oxígeno hacia los pulmones tiene que formarse como un tubo. Es como la aspiradora. Ustedes cuando están aspirando el aire, todo así como un tubo, tiene que ingresar todo hacia el pulmón. Y el desecho que vamos a obtener de lo que es el pulmón cuando inspiramos oxígeno, ¿no ve? Y exhalamos dióxido de carbono. Es lo mismo que tiene que tener este tubo. Para eso es la importancia de la formación. Siguiente. Ya. Ni bien tengamos lo que es la formación de lo que es la tráquea principalmente es un tubo que posteriormente se va a ir dividiendo. Primero se va a dividir en dos ramas principales, ¿verdad? Uno izquierdo y el otro derecho. Este derecho a la vez se va a dividir en tres segmentos principales, que posteriormente igual le va a dividir en los lóbulos derechos, que se van a dividir en tres, y en el lado izquierdo van a ser dos. ¿No se acuerdan? ¿Me escuchan? ¿No? Entonces, la parte anterior, cuando vemos, la parte principal viene como un tubo. De ese tubo tienen que ver que se va a dividir en la parte anterior, que va a ser la tráquea. La parte anterior, que es la tráquea, y la parte posterior, que es el esófago, ¿verdad? Entonces, esta parte anterior, que es la tráquea, posteriormente se va a dividir en dos principales, que son el derecho y el izquierdo. Eso se va a desarrollar hasta la quinta semana, que son los bronquios primarios. Estos bronquios primarios a la vez tienen que dividirlos y hacen anatomía. Tienen que tener en cuenta que el derecho siempre va a ser 3 y el izquierdo siempre va a ser 2. ¿Ya? Entonces, esa división la van a ver igual que en los pulmones. Van a ver en los pulmones 3 lóbulos y en el lado izquierdo 2 lóbulos. Y estos a la vez van a estar revestidos, van a tener su propia capita, se podría decir, los pulmones, que son los, como en el corazón. ¿En el corazón qué es? La anterior semana ya llevado. Hoy estaban estudiando. ¿Por qué está revestido? El pericardio. En los pulmones, ¿qué son? Pleural. Y por eso existe la cavidad pleural. Entre eso va a haber un líquido virtual, ¿qué sería? Líquido pleural. ¿Ya? Entonces, de todo esto vamos a llevar a lo que es a las capas que van a tener, como ya había mencionado. Igual que el corazón, que va a estar entre medio de estos dos pulmones, dentro va a estar en su propia capita el corazón por el pericardio. Y al igual, al lado sus vecinos, se podría decir, o quienes van a ir a abrazar al corazón, van a ser los dos pulmones. Y esos mismos van a estar en sus propias capas. Lo que vemos allá en amarillo, lo que dice pleura visceral, y el otro es pleura parietal. Recuerden que parietal siempre va a ser hacia afuera y visceral siempre es lo que está en contacto directo. Eso también tienen que tomar en cuenta. Y dentro de esas dos, entre la pleura visceral y la pleura parietal, va a estar la cavidad pleural. Y cuando va a estar la cavidad pleural con un líquido, que es un líquido virtual, va a estar el líquido pleural. También existen varios procedimientos que ustedes tienen que saber en qué cavidad van a estar para poder obtener. Hay funciones que realizamos. Igual intrauterino podemos hacer mediante un fetoscopio directamente, al igual que la cirugía
cirugías laparoscópicas, igualito hay unos aparatos delgaditos que son fetoscopios. Directamente introducimos hacia hacia la pared del útero, introducimos el fetoscopio y podemos hacer todos esos procedimientos. Bueno, aquí no lo hacemos, pero ya en México, en todos hacen cirugías fetales. Cuando hay, por ejemplo, esta patología de la hernia diafragmática, no sé si vieron. Entonces, son patologías que ya se pueden ir resolviendo, pero depende de la edad gestacional. ¿Ya? Entonces, posterior a eso, esas divisiones lo van a ver como ven el patrón dicotómico. Pero recuerden que la formación del sistema respiratorio no termina en la vida intrauterina. En la vida postnatal va a ir cumpliendo su desarrollo aún y va a terminar recién su formación a los 8 meses aproximadamente de recién nacido. ¿Ya? Ya. Entonces, acá una vista sagital, quiero que vean cómo el pulmoncito está bien revestido por sus pleuras viscerales y su pleura parietal. Y veamos el corazón también ahí está, ¿lo ven? Entonces tiene que estar todo dividido y en un solo espacio. Siguiente, por favor. Es más esquemático. Y este es un corte transversal también para que vean la división y como que cada uno va a ir abrazando al corazón, como les decía. Ven ahí, los dos pulmones van a ir abrazando al corazón y esto cada uno tiene su propia división y cada uno es independiente. Eso es importante que ustedes sepan. ¿Qué se llama? Ya, entonces acá también muestro lo siguiente. Es un esquemático esos dibujos porque es del Nether. Todos deben tener ya el atlas de embriología de Nether. Todo eso está sacado de ahí. Es importante que vean, sobre todo, a veces algunos son más fotográficos. Entonces quiero que vean lo que son las divisiones, las fosas faringeas. A partir de las fosas faringeas, quienes van a ir formando lo que es la laringe y toda la división de lo que es la tráquea, el mesodermo esplácnico, recuerden que va a estar presente en los epitelios. Y aquí también es importante que vean las divisiones, como en el embrioncito de 5 a 6 semanas, cómo se ven sus pulmoncitos. Todavía no están individualizados ni separados, sin embargo, los esposos ya muestran los tres lóbulos y aquí los dos lóbulos para que vean cada uno de ellos. Van a estar todavía aún con los bronquios segmentarios. Todavía no están aquí la formación de los alvéolos, si ven acá a las 6 semanas. Fíjense. Bueno, acá ya vemos hasta la 7ª semana. Igual como ven allá, ya ahí van a ir formando lo que son los bronquios laterales inferiores. Y acá vemos también lo que es la parte medial. Igual lo mismo, van a ir ramificándose. Es como un árbol con sus raíces. Cada uno va a ir dando sus ramitas, sus ramitas, sus ramitas. ¿Hasta cuántas divisiones van a tener? Hasta 23. ¿Recuerdan? ¿Siguiente? Ya. Acá es ya más esquemático. Incluso esto tienen que saberlo de memoria para reconocer. En serio, en anatomía tienen que reconocer cada uno de los segmentos para poder identificar. Bueno, sí, esa es ya una formación de lo que es la parte final y así se puede ver en un corte lo que es los alvéolos. Son como racimos de uvas, se podría decir, pero dentro no existe contenido. Es un aire virtual que van a ir formando. A ver, cuando estás ya en útero, los alvéolos ya tienen su función hematogaseosa. No, ¿verdad? No tiene. Al momento del nacimiento recién van a adquirir esa función. Doctor Raya, ¿en qué momento se activa el surfactante? El surfactante se activa a partir de las 32 semanas. Exactamente, se activa al finalizar del 28 y a las 32 semanas. Sin embargo, ¿cuándo hace su mayor efecto? A las 34 semanas. Igual más adelante vamos a explicar eso. Ya. Entonces, como ustedes saben muy bien, para que nosotros al momento de nacer podamos respirar y podamos
¿cómo se podría decir? Un término para que me entiendan mejor. Podamos llegar a estar junto a nuestra madre al momento del nacimiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta cómo está el desarrollo de los alvéolos. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta las fases. La primera fase es el periodo de maduración a nivel alveolar, va a ser entre las semanas 5 a 16. Recuerden que en esta semana es el periodo pseudoglandular. Las edades tienen que tomar en cuenta porque entra en el examen, ¿ya? Entonces tienen que tener en cuenta que en esta etapa de la semana 5 a 16 todavía es una etapa donde no va a haber aquí nada de neumocitos tipo 1, ¿no ven? Entonces tienen que tener en cuenta que la respiración no va a ser posible. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿No ven? ¿Por qué creen que en esta etapa no va a ser posible la respiración? Porque no hay todavía alvéolos. Mira, de 15 a 25 bronquiolos terminales, no hay todavía la formación de los alvéolos. Es por eso que en esta etapa, si llegan a ser, directamente va a morir, no tiene esperanza de vida. ¿Me entienden? Por eso cuando llegan al hospital, hay algunas mamás que desean mucho ese embarazo. Y dicen, estoy con una gestación de 18 semanas, 16 semanas, y quieren que pueda vivir su bebé. O sea, ellos dicen, no sé, no le pueden dar a la incubadora que entre, darle sulfactante, ¿cómo? O sea, quieren hacer de todo. Pero ¿cómo hacerle entender también a la mamá que en esta etapa todavía de desarrollo que está su bebé no puede llegar a vivir porque no tiene los alvéolos todavía está en esta etapa de lo que son los bronquiolos terminales. Entonces, por eso es que no llegan a vivir y por eso mueren directamente. ¿Ya? Fíjense, por favor. La otra etapa es la etapa canalicular, que acá ya tiene que también tomar en cuenta que es de las 16 a las 26 semanas. Como bien dice acá, ¿no ves? 30 más bronquiolos respiratorios, de 3 a 6 conductos alveolares. Acá ya vemos los conductos alveolares. Prominente red capilar, antes de la semana o rara vez sobrevive. Entonces, ¿qué es lo que aquí tienen que tomar en cuenta? La edad. Si bien está la semana 16 a 26 del desarrollo, sin embargo, tienen que tomar en cuenta que todavía estamos con los conductos alveolares y todavía aún hay solo esa red. O sea, es que ya está queriendo iniciar a la formación de todos los que son la cantidad de alvéolos que va a tener, pero aún es insuficiente. Bueno, en esta etapa todavía es el límite. Se podría decir, si tuviese entre 26 y 25, la mamá te dice, ¿va a llegar a vivir mi bebé? Entonces la respuesta es lamentablemente, posiblemente no. ¿Por qué? Acá vemos la cantidad de conductos alveolares que va a tener y son muy pocos. Entonces el intercambio gaseoso que va a llegar a tener no va a ser nada. Y a la final va a morir igual. ¿Ya? Entonces, en esta etapa tampoco tienen alto riesgo de sobrevida. Como vemos, igual, miren su mismo tejido. Lamentablemente, ese feto, en este caso sí, ¿no? El recién nacido, no va a tener esperanzas de vida porque va a tener inmadurez, no solo a nivel pulmonar, va a tener inmadurez renal, va a tener inmadurez cardíaca, todos los tejidos que existen en el cuerpo. Ay, no, está pasando. Uno menos. Entonces, acá es el periodo de saco terminal, que sería la semana 26 al nacimiento. Acá es importante que ustedes se den cuenta que acá ya hay la formación de los alvéolos. A partir de las 26 en adelante ya puede haber el riesgo de vida alta. Entonces, esa paciente ya va a ir formando en los alvéolos lo que son los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que acá sí ya se puede desarrollar la barrera hematogaseosa por la cantidad de los alvéolos que ya va a tener. Si me pregunta su mamá, en esa etapa de gestación,
mi bebé tiene probabilidad de sobrevivir, la respuesta es sí, porque la cantidad para el intercambio de gaseoso ya existe acá, es lo suficiente. Es por eso también que cuando llegan las mamás con ya dolores, pero todavía están entre menor a las 34 semanas y dan los corticoides. En esta etapa, ¿para qué? Para ayudar a la formación de los neumocitos y la que es la formación de los surfactantes. En los neumocitos, ¿qué neumocito será que va a ir secretando los surfactantes? El tipo 1 o el tipo 2. El tipo 2 es el encargado de la secreción del surfactante. Entonces, en esta etapa de desarrollo ya puede vivir el feto, tiene altas, depende también en qué etapa. No es lo mismo que van a hacer un feto de 26 semanas, uno que van a hacer a las 32 semanas y otro que van a hacer a las 34 semanas. El que tiene 34 semanas tiene mayor cantidad de alvéolos, entonces este tiene mayor probabilidad de sobrevida. Aquel que tiene de 26, 27 tiene menor cantidad y menor probabilidad de sobrevivencia. ¿Ve? Pero acá lo importante es que ya va a haber lo que es la barrera hematogaseosa. Siguiente. Acá, cuando ya van a hacer, o sea, ya llegan a hacer, acá ya sí se va a activar lo que es esa luz alveolar y va a haber ese intercambio. Los capilares ya van a estar presentes. La barrera hematoencefálica no es nada más que la relación de los capilares que van a ir transportando en los glóbulos rojos el oxígeno y lo que es en la luz alveolar cuando va a inspirar por vía aérea externa, va a ir inspirando el feto, va a haber ese ese oxígeno que va a pasar a la célula y el dióxido de carbono, o sea, los desechos que va a pasar a lo que es a la luz alveolar y eso va a ser el intercambio. ¿Entienden? Entonces, en esta parte tienen que tener en cuenta muy el surfactante que va a ser el reagente tensioactivo, que va a hacer que el alveolo no se colapse, sino esté así lleno de aire para que pueda hacer funcionar los pulmones. ¿Bien? Entonces, este recién nacido tiene más esperanza de vida. Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, ¿cuáles son las funciones del surfactante? Ay, perdón, error de taipeo. Es surfactante. ¿Ya? El surfactante está compuesto principalmente por los fosfolípidos. Entonces, anteriormente se hacía un estudio para ver si ese niño ya era maduro o todavía no, o si tenía la cantidad suficiente para poder sobrevivir, y se hacía la toma de líquido amniótico, se extraía y había la relación con la fosfatidilcolina. Sin embargo, actualmente ya no se realiza porque es un procedimiento invasivo, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta cuáles son las precauciones que va a tener en cuenta. ¿Para qué sirve esto? El surfactante, ¿qué es lo que hace? Me ha traído una bolsa. El surfactante, los alvéolos son así como saquitos. El surfactante hace que ese alvéolo esté así, ¿ya? Y que no se colapse. Si se colapsa, no va a haber el intercambio gaseoso, pero el surfactante hace que esté así y aquí pueda desarrollarse el intercambio gaseoso. Aquí están los capilares, va a introducir el dióxido de carbono y dentro de este está el oxígeno va a pasar a la sangre por los eritrocitos o los glóbulos rojos, como lo conocen, y va a haber ese intercambio. Sin embargo, si no existe el surfactante, esto prácticamente va a estar colapsado. Y eso es lo que es el distrés respiratorio o también la enfermedad de membrana hialina. Eso es solo que va a estar todo colapsado. Las funciones, esto también entra en el examen. ¿Cuáles son las funciones del surfactante? Las funciones del surfactante son que estabilizan los bronquios, hacen que todo, como al igual que los alvéolos, que esté todo el tubo que esté abierto para que ingrese lo que es el oxígeno, ¿ya? Previene el edema pulmonar y va a mejorar la actividad ciliar. Recuerden que dentro del epitelio va a estar para que limpien las sustancias, qué sé yo, el polvo y todo, ¿no ve? Al inicio de lo que son los bronquios, la tráquea, los bronquios, van a tener el epitelio ciliar, porque en el alvéolo ya no existe ese epitelio ciliar, ¿ya? Entonces, al inicio
que al momento de todavía estar el feto inútero no termina el desarrollo. Posteriormente, ya cuando llega a lo que son a los 8 meses de niñez, vamos a tener la formación de 300 a 400 millones para que cuando podamos tener la ¿cómo se diría esto? La superficie hematogaseosa adecuada para poder tener una resistencia adecuada para el momento de correr. Sin embargo, cuando nacemos no corremos porque tenemos de 20 a 70 millones nomás de alvéolos adecuados para la respiración. Sin embargo, cuando ya somos adultos, ya vamos a tener mayor, que sería de 300 a 400 millones. Por eso puede haber el intercambio gaseoso. ¿Ya? Siguiente. Bueno, es un resumen igual. Que esto acá, bueno, no está en el texto, pero aquí existe una patología importante que sería lo que es el diafragma, que va a ayudar al momento de la respiración. Si el diafragma no está presente y su formación no es adecuada, podemos tener hernia diafragmática. Dentro de la hernia diafragmática, si sucede eso, llegan los intestinos y parte incluso el hígado a subir hacia arriba. Entonces, si no existe esa hernia, si no existe el diafragma, todo lo que es la parte de abajo va a ir comprimiendo hacia arriba y en vez de que tengamos un buen pulmoncito para poder respirar cuando lleguemos a nacer, vamos a tener obstruida la vía por compresión. ¿Ya? Siguiente. Bueno, lo que les decía, dentro de lo que es el sistema, tenemos que tomar en cuenta los cilios que van a ayudar al inicio. Donde va a haber más, va a ser en la tráquea, en los bronquiolos, mejor dicho. Es donde ahí vamos a tener más sitios para cuando estamos resfriados, cuando estemos con algún proceso respiratorio, neumonía, qué sé yo, asma, lo que sea, va a ir limpiando todo nuestro sistema respiratorio y hace que esos bichitos se salgan, ¿ya? Sin embargo, en la parte inferior ya no tenemos los cilios. Eso también tienen que tomar en cuenta. Siguiente. Bueno, no. Como les decía hace un momento, el buen desarrollo embrionario, la división anterior y posterior, la anterior, la tráquea, el posterior, el esófago. Y tiene que haber entre estos dos un tabique, el tabique traqueoesofágico. Si no existe el tabique, va a haber lo que son las fístulas. Allá ven la fístula doble, ven allá el esófago, la parte de abajo del esófago, que ambos están comunicados con la parte posterior de la tráquea. Aquí vemos otra fístula que no tiene atresia, sino atresia esofágica. Acá la otra atresia igual. Todo esto se debe porque no va a haber una buena división o buena separación entre ese tabique que tiene que existir en la tráquea y el esófago. Siguiente. Pero si tiene atresia de esófago, ¿qué creen que tenga? ¿Tenga oligodramias o polidramias? Polidramias, exacto. Porque no va a deglutir, ¿no ven? Entonces, como no va a deglutir, su orina se va a estar retenida ahí y va a ser lleno de líquido. Otra patología es cuando no existe el factor. ¿Qué factor era? Sí. Cuando no existe, no hay buen desarrollo y vemos lo que están las gases pulmonares. Siguiente. No sé si vio otra. Este es el secuestro pulmonar. El secuestro pulmonar, por ejemplo, igual es gracias a la irrigación. Cuando no existe una buena irrigación, cuando tiene su propia irrigación de la aorta, va a tener un propio pulmoncito, se podría decir, pero esta no sirve para la respiración. Solo lo malo es que obstruye la vía de lo que es respiratoria por compresión. Por esa masa no va a haber una buena ventilación. Es un aparato extra que solo va a recibir su circulación de la aorta directamente. Es como tener otro hijito así chiquitito, que no va a ir creciendo. Como los fetos siameses, ¿han visto, no ves? Que lamentablemente no tienen ninguna función respiratoria. Bueno, esa parte quiero que también tomen en cuenta porque entran en el examen. Tienen que tener en cuenta todas las etapas de formación o desarrollo.
Si bien hace un momento su compañero me preguntaba a partir de cuándo se va a ir formando el surfactante, el surfactante pues, lo va a formar los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 van a ser ya funcionales a partir de lo que es a finales de la semana 26. Si ven, su pico máximo va a llegar a ser a las 34 semanas.